Seguimos en esta travesía de primera y segunda a los Corintios y hoy el Señor me ha motivado a hablarle de la Cena del Señor. En perspectiva que el domingo celebraremos esta ceremonia tan importante, hoy me pareció bien prepararnos de antemano para hacerlo de una manera digna. Abran su Biblia por favor en primera a los Corintios capítulo 11 versículos del 16 al 34. Porque allí encontraremos para nosotros la base de nuestra reflexión bíblica. Primero a los Corintios, capítulo 11, versículos 16 al 34. Estoy convencido que ustedes estarían de acuerdo conmigo si les comparto que en nosotros como seres humanos hay el potencial suficiente para echar a perder o mal lograr aún las actividades más santas y beneficiosas. Si en el cielo, habitando juntamente con un Dios santo y ángeles que todos estaban en armonía y en amor obedeciendo al Padre, el pecado fue suficiente como para dañar el corazón de Satanás y armar una revuelta en el propio cielo, presencia de Dios, ¿cuánto más pudiera ocurrir en medio de nosotros ya en un mundo caído? Dios ha preparado para nosotros diferentes escenarios donde nosotros podemos gozar y disfrutar de su reino, de su presencia y de su bendición a través de los recursos espirituales que nos da el Espíritu Santo. No obstante, cuando el pecado como serpiente se introduce en nuestras relaciones y en nuestras acciones como iglesia, aún lo más digno y santo se puede corromper. Por eso siempre decimos, y no me canso de decir, que la unidad y el amor que hoy gozamos en Cristo es un regalo de Dios que debemos cuidar. Porque lo que somos hoy no está garantizado que lo seremos mañana, sino que debemos velar y ser sobrios. La iglesia de los Corintios había corrompido la cena del Señor. La cena del Señor ocurría en una fiesta que se llamaba Ágape, que es el amor, una fiesta de amor, donde había coinonía, comunión con Dios y comunión los unos con los otros. Y esa comunión se hacía aún más patente cuando participaban de la común unión de la copa y el pan en la Santa Cena. Miren lo que dice Corintios 11, 17. Al darle las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que en sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. Justin, ¿cómo es posible que un culto de adoración puede ser dañino? ¿Se puede imaginar? ¿Cómo una iglesia, en lugar de ser bendición, puede ser dañina para alguien? ¿Cómo un servicio de adoración, en lugar de edificar, puede corromper la espiritualidad? Es ir contrario al diseño de Dios. Es como mismo un Edén, como pudiera ser un lugar de rebelión, o un hogar, un lugar de conflicto. Dios ha diseñado cada cosa de una manera perfecta para que disfrutemos y gocemos de su presencia, los beneficios de estar bajo su gobierno en nuestra nueva vida en Cristo. Pero cualquier relación, cualquier acto, cualquier reunión, por muy buena y por muy llamativo que sea el título, puede llegar a ser perjudicial para la vida de un cristiano. Es triste, hermano, que la Santa Cena, en lugar de inspirar, llegara a ser algo que dañara la espiritualidad de la iglesia. Hoy vamos a responder a dos preguntas. ¿Qué es la Santa Cena y cómo debemos participar en ella? ¿Listo? Primero, ¿qué es la cena? Lo primero que debemos decir es que la cena es un símbolo de la provisión de Dios. Símbolo de la provisión de Dios. En el versículo 23 y 24 dice:
yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a usted, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó el pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. ¿Cómo veo aquí la provisión de Dios? En primer lugar, el símbolo que está tomando Jesús para hablar de su cuerpo es el pan. Jesús en Juan capítulo 6 dijo: vuestros padres comieron del maná en el desierto, pero perecieron. Yo soy el maná que descendió del cielo. Quien de mí comiere no tendrá hambre jamás, sino que tendrá vida eterna. Saciará permanentemente e impartirá la vida eterna. Es provisión. Lo segundo que veo provisión de Dios es que Jesús toma el pan y da gracias. ¿Por qué da gracias? Porque es dado por Dios. De la misma manera que Jesús nos enseñó a orar: Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nosotros tenemos de Dios a Cristo, quien Él nos lo ha dado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Ha dado. Y cuando nosotros escuchamos a Pablo decir que quien nos dio a Cristo, a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él? Y cuando habla de Cristo, Pablo también dice el don inefable. Es el don indescriptible, es el regalo indescriptible. Es provisión de Dios. Cristo es la provisión de Dios. Y dice: este es mi cuerpo entregado por ustedes. Amado hermano, Jesús necesitó encarnarse en un cuerpo humano, porque sobre ese cuerpo humano iba a recargar el peso de la justa ira de Dios. Él no podía simplemente sufrir en espíritu o otro tipo de juicio, no, él tenía que ser semejante a nosotros. Y en ese cuerpo, que era antes de Cristo un símbolo de debilidad y de pecado y de corrupción y de enemistad y rebelión contra Dios, ese cuerpo que gravitaba hacia lo malo, ese mismo cuerpo, semejante a eso, Cristo preparó para sí uno. Y ese cuerpo, dice Isaías 53, que fue quebrado. No solamente quebrado, sino también como molido. Porque al Padre le plació pasarlo por angustia. Ese cuerpo, dolor físico, también además del espiritual, además del emocional, además del social, el dolor físico, ese cuerpo físico fue quebrado con dolor. Por eso fue azotado, por eso fue coronado, por eso fue golpeado, fue escupido. Un cuerpo, Dios preparó para Cristo un cuerpo, y ese cuerpo lo entregó por nosotros, en lugar de nosotros, en sustitución de nosotros, en la cruz. La cena es símbolo de la provisión de Dios para nuestro pecado. Por eso en Primera de Juan dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Propiciación. Dios preparó un cuerpo, no solamente para castigar el pecado, sino un cuerpo para que en él satisfacer su propia justicia. Lo preparó para ser objeto de su justicia. De tal manera que él mismo quedara complacido al cobrar del cuerpo de Cristo la demanda de su justicia por nuestro pecado. Una vez que el cuerpo de Cristo fue entregado en la cruz, él estaba satisfecho. Y entonces, gratuitamente y por la fe, sin tener que pagar, sin merecerlo, el hombre, el pecador, puede tener paz para con Dios. Qué lindo, amado hermano. ¿Qué es la cena? Es símbolo de la provisión de Dios. Además, es símbolo de un nuevo pacto.
De la misma manera, versículo 25, tomó la copa después de cenar y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. El antiguo pacto fue sellado con sangre. Dios llama a Moisés para que suba a su presencia en el monte, reciba dictada la ley, las 2 tablas de la ley. Él desciende en su segunda versión y las lee delante del pueblo. Cuando la lee delante del pueblo, sacrifican un cordero, toman parte de esa sangre y la esparcen sobre la ley y parte sobre el pueblo. Y allí quedó sellado por sangre el pacto de obediencia a la ley. Haciendo estas cosas, vivirán. Haciendo estas cosas, recibirán bendición. Si no las hicieren, recibirán maldición. En términos muy generales y panorámicos. Pero fue necesario sellar el pacto con sangre, porque esa sangre estaba demostrando la remisión del pecado del pueblo para entrar en pacto con un Dios santo. Ahora hay un nuevo pacto. Ese nuevo pacto mucho mejor que el antiguo. La superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo queda bien clara en Corintios capítulo 3. ¿Recuerdan? El mediador, para empezar, allá es Moisés, que muere y hubiera necesidad de otro mediador. En el nuevo pacto es Cristo, el cual permanece para siempre. Allá es un representante en la tierra. Acá es un representante en el cielo. Allá era alguien que en algún momento, por medio de los sacerdotes, necesitaba un sacrificio de animal externo. Acá es el mismo sacerdote que ofrece su propio cuerpo por nosotros en el cielo. Delante de Dios fue ese sacrificio. Allá se mostraba la gloria del pacto temporalmente en el rostro de un solo hombre. Acá se reparte la gloria a través del Espíritu Santo en cada creyente y es permanente y avanza de gloria en gloria a la misma imagen de Jesucristo. En fin, uniendo Corintios capítulo 3 y Hebreo, podemos nosotros sumar entre los dos la superioridad del nuevo pacto. Ese nuevo pacto puede llegar a ser superior en sus promesas, superior en su sacrificio, superior en sus recursos espirituales. ¿Por qué? Porque es establecido sobre la sangre, no de un cordero, sino del Hijo de Dios. Jesús levanta la copa y dice: esta copa es el pacto en mi sangre. Y Hebreo reza una vez más diciendo: sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado. Amado hermano, hemos entrado por la sangre de Cristo en pacto con Dios. En pacto. ¿Ustedes saben lo que significa pactar con Dios? Significa que es un contrato. Un contrato. Él establece las condiciones. Y las condiciones son estas. Debes tener fe en la justicia de Cristo y en su sacrificio y no en tus propios méritos. Debes perseverar en esa fe y en obediencia, dando fruto de justicia, que son los frutos que revelan la autenticidad de que tú tienes un nuevo corazón y que tú estás en pacto con Dios. Es como dice Dios a Abraham en Génesis. Él le dice: anda delante de mí y sé perfecto, y haré pacto contigo y tu generación. Es decir, que Dios hace pacto, ¿sabes por qué? Porque Él se toma en serio el trato con nosotros. La relación de Dios con nosotros no es una relación de un marinovio, de que tengo beneficios pero no quiero compromiso. ¿Y el anillo para cuándo? No, olvídate de eso.
No, Dios no. Dios va en serio. Dios, cuando entra en pacto con el ser humano, va en serio. Y Él pone todas las garantías y hace todos los pagos, pero Él quiere un compromiso serio de nuestra parte. Cuando nosotros cantamos todo rindo a Él, de eso se trata. Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, de eso se trata. Estar en pacto con Dios. Ahora, ¿qué más es la cena? La cena es un recordatorio. En los versículos 24 y 25 dice la misma frase. ¿No es verdad? Hagan todas estas cosas cada vez en memoria de mí. En memoria de mí. La cena está diseñada para practicarse regularmente. Hay iglesias que lo hacen toda la semana, hay iglesias que lo hacen una vez al mes, hay iglesias que lo hacen en los servicios de adoración pública, hay otros que lo hacen en grupos pequeños, pero esto sí, debe hacerse regularmente, porque está diseñada para hacer un link permanente y constante de la vida del creyente con los eventos de su redención, constantemente. Es un recordatorio de quiénes somos, de lo que tenemos y lo que podemos hacer y llegar a ser, es porque Cristo murió por nosotros. La cena es vivir la vida cristiana al amparo de la cruz, bajo la sombra de la cruz. Está la luz de la gloria de Dios, está el evento de redención y estamos nosotros caminando. Y su luz viene sobre nosotros en forma de cruz. Debemos recordar a Cristo una y otra vez. Por eso el apóstol Pablo, por ejemplo, dice a Timoteo, acuérdate del Señor Jesucristo. Otra frase que usaban los escritores del Nuevo Testamento es, pon los ojos en Jesús. Es como dice Pablo en Colosenses capítulo 3, poner la mira en las cosas de arriba. La cena es un momento para recordar. Además de esto, la cena es una proclamación fiel del Evangelio. Lean conmigo, por ejemplo, el versículo 26. Pero cada vez que comen este pan y beben esta copa, ¿qué hacen? Muy bien, anuncian. Mi versión dice, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Es decir, que en el momento en que se oficia la cena, están todos presentes y el pastor tiene la oportunidad de repasar el Evangelio. Es una proclamación del Evangelio. Además de esto, es un recurso pedagógico porque está ilustrando por objetos concretos valores que son espirituales y eternos. Es un momento de enseñanza plausible donde el ministro dice, este pan representa a Cristo. Así como se partió o así como está partido, Cristo fue partido. Esta copa es la sangre de Cristo. Así como tú la bebes, debes creer en Cristo y apropiarte de él. Así como estos elementos entran en ti, tú debes pertenecer a Él y Él debe pertenecer a ti y ser uno en ti. Es un momento para proclamar el Evangelio. Déjame decirle que, como vamos a ver más adelante, aunque es momento para la reflexión, el autoexamen y la confesión de pecados, lo más importante de la cena es Jesucristo y la proclamación del Evangelio. Ya como nosotros nos relacionamos con Él o respondemos a Él es un aspecto importante, pero secundario. Creo que muchas veces entra la iglesia en la cena no poniendo a Cristo exaltado y proclamando el Evangelio como una oportunidad evangelística, sino más bien ir directo lo más rápido posible a la confesión de pecado y a la confrontación. No, eso no es lo más importante es Cristo. La proclamación del Evangelio, la memoria de sus hechos redentores
y después, a la luz de esto, hacer lo demás. ¿Qué más es la cena? No termino. En el versículo 26 termina diciendo, según la nueva versión, hasta que Él venga. ¿Qué significa eso, Brian? Debemos practicar estas cosas hasta que Él venga. Es decir, que los elementos de la cena, la práctica de la cena, están también anticipando y anunciando la esperanza de la segunda venida de Cristo. Es un momento de esperanza, es un momento de inspiración, es un momento para decir, como mismo prometió venir y vino, prometió salvar y salvó, así prometió regresar por nosotros y lo hará. Perseveren en la fe, sean fieles a las Escrituras, sean fieles al testimonio. Él vendrá. Y por último les diría lo que es más obvio. La cena es una ordenanza. Tiene un carácter mandatorio. Mandatorio para que ocurra, mandatorio para que se haga de la manera correcta y mandatorio para desarrollar en nosotros la actitud humilde de sujeción al señorío de Jesucristo y su voluntad. Es una ordenanza. ¿Dónde veo eso? Al menos en 2 versículos. Diría 3, pero una frase se repite en 2. Primer verso, versículo 23. Yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes, que el Señor Jesús. Pablo está diciendo de una manera muy solemne. Él está diciendo, lo que yo le estoy dando por instrucción, esto me lo dijo el Señor. A la hora de referirse a Jesús, se refiere a Él en 2 ocasiones como el Señor. Y al decir lo mismo que le recibí, le transmito, está diciendo, yo estoy obligado a ser fiel a lo que Él me dio. Amado hermano, en esta sola frase, lo que recibí del Señor, lo mismo que le transmití a ustedes, en esa sola frase hay la fidelidad de un soldado que está guardando el tesoro nacional. Él no tiene la libertad de ser muy creativo en la cena, ni añadir, ni cambiar el vino por café, ni el pan por galletica de chocolate. Él no es libre de decir esto lo hacemos así o lo hacemos. Lo mismo que recibí del Señor, esto es lo que le transmito. Amado hermano, los tiempos cambiarán. Las culturas cambiarán, las modas cambiarán, pero la cena del Señor hay que dejarla así, como Él la dijo. Puede ser que por circunstancias ajenas a la voluntad de uno, cuando escasee cualquiera de los elementos, pueda haber algún tipo de variante. Si es vino, si es jugo, pero es fruto de la vida. Y si no hay, bueno, ya habrá otras cosas que lo puedan sustituir, pero en cuanto dependa de nosotros, debemos ser fieles a la forma y a los elementos presentes. Dice él, cada vez, versículo 25, cada vez. Lo que nos está diciendo es que la sistematicidad debe cumplirse con la misma fidelidad. Cada vez lo hacemos así. Ahora, ¿cómo debemos practicar la Santa Cena? Versículo 27. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan y beba la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Lo que nos está diciendo aquí Pablo es que no solamente lo que se hace y lo que significa es intocable, sino en la forma, nuestra actitud, nuestro pensamiento, la manera en que tomamos de ella, también debe ser prescrita por el Señor. Hay una manera de hacerlo bien
y una manera de deshonrar con el mismo acto al Señor. Fíjense, todos saben tomar, beber y todos saben comer, ¿no es verdad? ¿No es verdad? Aún Edra y aún Marian saben beber o saben comer, pero no se trata de eso, se trata del corazón. Hay que poner el corazón en una sintonía espiritual correcta en el momento de practicar la cena del Señor, aún siendo un acto tan sencillo como comer y beber. ¿Cómo debemos hacerlo? Dejaré lo más obvio para después. Primero, debe hacerse en un espíritu de unidad. Versículos 17 y 19. Al darle las siguientes instrucciones no puedo elogiarlo, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando ustedes se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y hasta lo creo en cierto punto. Sin duda, tiene que haber división entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Amado hermano, aquí Pablo aborda una vez más el tema de la división. Y él dice en primer lugar que la división va y puede ocurrir en cualquier iglesia. Y una de las formas en que el Señor permite que ocurra es para revelar lo que hay en los corazones. El que es contencioso, el que está provocando disensiones, el que le está hablando al oído de este y al oído de aquel y no va directo a la persona, el que siembra cizaña entre dos amigos que son íntimos, el que quiebra la confianza entre dos personas que se dan leales, ese no viene de Dios. No viene de Dios. Ahí dice, sin duda va a venir las divisiones, pero esa división, cuando se manifiesten y cuando hay esos cabezones y cuando hay esos espíritus rebeldes, simplemente que están diciendo, ese no está caminando con el Señor. Lo segundo que Pablo está diciendo es que cuando uno se reúne no puede haber división, porque no puede haber división y al mismo tiempo decir que ese acto es la Santa Comunión. Miren lo que dice 1 Corintios 10, 17. ¿Tienen su Biblia? 1 Corintios 10, 17. Hay un solo pan, del cual participamos todos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Lo mismo dice de la copa en otro momento. ¿Pero qué está diciendo Pablo allí? Al haber un solo elemento, debe decir que todos, aunque somos muchos, participamos de un solo elemento, y ese solo elemento está representando un solo cuerpo, que es Cristo. De tal manera que un prerequisito para tomar la cena es estar en paz con los hermanos, es estar en unidad, es estar en armonía. Por eso la armonía funcional es un prerequisito. Dice el versículo 20 y 22. De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor. Ustedes pueden decir que eso es Santa Cena, pero no lo es. Porque cada uno se adelanta a comer su propia cena. De manera que unos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen en casa donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios? ¿Quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Este es un contexto muy diferente al nuestro. Como eso ocurría en medio de una fiesta de comunión, había una cena donde cada uno traía su parte. Los que tenían mucho, mucho traían. Y los que no tenían nada o poco, eso era lo que podían compartir. Nada o poco. Pero ¿qué sucedía? Los que llegaban primero
Simplemente se servían y comían. Y según iban llegando las personas, iban comiendo menos de los demás. Pero cuando comían es como decir, en este rinconcito nos sentemos nosotros y ven Javier y ven Melissa, y ustedes que tenemos los mismos gustos y nos gustan los espaguetis. Y pero ahí está uno y está mirando y dice, si me dieran a mí un poquito de ese espagueti, mira que me gusta la salsa roja. Y así sucedía con todo. Los que muchos tenían, muchos comían, los que no tenían, no comían, los que llegaban primero, comían 2 veces, los que llegaban último, comían una sola vez, y aquello. Y en medio de ese espíritu egoísta, jactancioso y de glotonería, entonces está en medio de eso el acto de la Santa Cena. ¿Es eso armonía? No. ¿Qué cosa es la armonía? La armonía es el equilibrio en la interacción positiva de las partes, donde cada uno encuentra deleite en la acción y en la participación de los demás. Es una cohesión, una coherencia en la función. No es meramente decir estamos unidos como nos amamos, sino es la armonía es una unidad funcional. ¿Cómo funcionamos? De manera coherente, al mismo paso, al mismo tiempo, en la misma dirección. No solamente que tenemos una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo, una misma escritura, un mismo Espíritu Santo. No solamente los elementos espirituales. La armonía es la coherencia funcional, que hacemos las cosas juntos, puestos de acuerdo, esperando y entregando derechos a los demás. Lo más obvio, ¿cómo tomar la cena? En reflexión espiritual. Versículo 28. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. La frase ahí, cada uno debe examinarse a sí mismo. Por favor, préstenme atención. Mira lo que les digo. Primero, cada uno. El pastor, el diácono, el esposo, el amigo, no está designado para juzgar ni evaluar la vida de nadie en la congregación. Cada uno examínese a sí mismo. Ahora, lo otro que podemos preguntarnos es lo siguiente: y en caso que el resultado de ese examen de pecado, descalificación, ¿qué se hace? El dejar de tomar la cena no es una opción. La cena está hecha no para que la rechaces, porque es provisión de Dios, sino para que tú te ajustes a través del arrepentimiento, la confesión, para entonces, por gracia, participar de los elementos de la cena. Pero déjame decir algo. Tanta gracia necesita el que es confrontado por el pecado más atroz en el medio del acto de la cena, como aquel que se cree tan inocente. Porque nadie es digno de participar de la cena del Señor, sino solo por su gracia. La frase del versículo de arriba, el versículo le menciono una vez más. Donde habla de manera digna. Si ustedes lo encuentran, me lo dicen, porque como tengo otra versión. 27. Ok. Por lo cual, cualquiera que coma o beba de la copa de manera indigna. Esa frase, la manera indigna. Esa frase no está diciendo que estamos descalificados para tomar la cena, sino que debemos confesar nuestros pecados
y tomarla, la forma en que la tomamos. No se trata de nuestra dignidad, no se trata porque nadie llega a ser jamás digno de nada del Señor. ¿Me explico? Sino es la forma en que la tomamos. Tú debes confesar los pecados, pedir gracia y misericordia y tomar la cena. El no tomar la cena es otro acto de rebeldía que suma a los pecados anteriores. Porque un pecado es, por ejemplo, el mentir o la división. Pero la rebeldía de permanecer en ese pecado sin confesar, porque no estás dispuesto a hacerlo, es un pecado que agrava tu condición espiritual ya. ¿Me explico? De tal manera que el momento de la cena, tú eres confrontado de que estás mal, de que no estás en armonía, que estás en división, que estás en fornicación, que estás en la pornografía, que tú estás confrontado. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Arrepentirte y abandonar tu pecado. Abandonarlo. El no tomar la cena, ¿qué quiere decir? Es que yo voy a seguir haciéndolo. Y estás rechazando la provisión de Dios, la reprensión de Dios y la exhortación de Dios en el acto de adoración. Es grave, hermano. Por eso no tomar la cena no es una opción. La opción única y exclusiva es el arrepentimiento y la confesión de pecado. ¿Tiene sentido? Por eso es necesario, por ejemplo, le digo algunas cosas prácticas. En el momento de la cena tiene que haber un silencio en tu interior, un calmar el alma, un aquietar del pensamiento, un alcanzar el alma al cuerpo, estar ahí presente. Es un repaso de las actividades que el Espíritu traiga a tu mente, repasar tus actividades, repasar tus acciones, los motivos de esas acciones, las emociones y pensamientos que afloraron en un momento X. Y entonces después, según la convicción del Espíritu, confesar y tener la resolución de abandonar lo que desagrada a Dios. Luego el acto de la confesión debe terminar en gratitud por haber recibido gracia y perdón y alabanza porque el Señor nos restaura. Además, ¿cómo debemos tomar la cena? Téngame paciencia que voy despacito hoy. Con discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. ¿Qué significa discernir? Discernir es la capacidad de percibir, comprender, para juzgar las cosas como lo ameritan, con claridad dada del Espíritu y de manera precisa, dando el valor que merece cada cosa. De tal manera que la cena, tú comes el pan y tú tomas la copa y tú tienes que, por el Espíritu, discernir que esto es solo pan, esto es solo vino, pero esto está representando más de lo que es. Y que el acto de beber y que el acto de comer es más simplemente que un acto de saciedad. Es un acto de adoración, es un acto de gratitud, de recibir la provisión de Dios. Es un acto de alabanza por lo que Dios ha hecho, porque Dios es bueno. Es un acto en que tú estás comiendo del pan y bebiendo de la copa, pero estás poniendo el corazón en el sentido espiritual que tiene ese momento. ¿Qué sería lo contrario? Sería tomarlo con premura, con ligereza, pensando este pan que chiquito es, y este vino está un poquito agrio. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto se acaban? ¿Por qué dejaron la cena para el final del culto? Deberían hacerlo al principio, porque ahora todo el mundo está loco por irse. Eso es no discernir el momento. Eso es tomar la cena del Señor de manera indigna. Por
último, debemos tomar la cena del Señor con temor de Dios. ¿Sabe lo que significa temor de Dios? Eso, miedo. No te dejes confundir con que es simple reverencia. Isaías dijo: ay de mí, estoy muerto. Pedro dijo: ay de mí, apártate de mí, que yo soy pecador. Gedeón, que dijo: ay de mí. ¿Sabes lo que significa ay de mí? Estoy frito. Eso no es reverencia, eso es miedo. Nosotros tenemos que aprender lo que es temor de Dios. Temor de Dios. Es miedo, hermano. No solamente es respeto, no solamente es reverencia, sino es miedo. Cuando un padre se quita la chancleta, no es respeto lo que tiene el niño. ¿Qué cosa es? Es miedo. Y nosotros debemos tener miedo de Dios. Sí, debemos tener miedo de Dios. Si no hacemos lo correcto, tenemos miedo, porque el Señor nos dice en Romanos capítulo 13 que el soldado, el oficial social, tiene una espada para infundir miedo, para que respete la ley. Y si Dios le da una espada, un revólver al oficial para que le tengan miedo y obedezcan la ley, ¿cuánto más debemos respetar con miedo a aquel que juzga a los vivos y a los muertos? Jesús mismo dijo en la palabra: no teman a los que matan el cuerpo. Eso es bobería. No, teman a Dios, que mata el cuerpo y después toma el espíritu y lo juzga en la eternidad. Él es digno de temor. Y en la cena, amado hermano, el tomarlo de manera indigna, el no hacerlo como lo estoy diciendo según la fidelidad de las Escrituras. Versículos 30 al 32. Por eso hay entre ustedes, no pocos, muchos débiles, enfermos, incluso varios han muerto. ¿Alguna versión lo dice diferente? Son cristianos, el Señor los juzga y el Señor se los lleva, y son cristianos. Si nos examinamos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría. Pero si no lo hacemos, quien nos juzga va a ser el Señor. Él nos disciplina para que no seamos condenados como el mundo. Amado hermano, mi conclusión es esta: la cena del Señor es una ordenanza instituida por el mismo Jesucristo como un memorial de su amor y de su entrega por nosotros. Es un acto de adoración profunda, es sagrado, solemne, que nos conecta con el sacrificio redentor del Salvador. Participar de ella nos beneficia grandemente a todos, a recibir perdón y renovación espiritual y un fuerte estímulo de vivir a la luz del retorno de Cristo. Al acercarnos a la mesa del Señor con reverencia y arrepentimiento, experimentamos una comunión íntima con el Dios Santo y una comunión dulce con los hermanos de la fe. Por tanto, yo te invito, MCC, que la próxima vez que tomemos de la cena del Señor lo hagamos de una manera bíblica adecuada, examinando el corazón y preparándonos para recibir una vez más el regalo del perdón y la misericordia de Dios, comprometiéndonos a vivir una vida santa y de servicio al Rey. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque eres tan bueno y nos has expresado en tu palabra tu voluntad santa. Ninguno de nosotros es digno de tomar en la cena. Ninguno de nosotros somos ni tan siquiera dignos de haber sido adoptados como tus hijos. Pedimos, Señor, la asistencia del Espíritu Santo para que nuestro espíritu, nuestra alma y aún nuestro cuerpo esté en sintonía con tu voluntad para participar de un acto tan santo y tan precioso de amor.
En el nombre de Jesús.